caso, no me caso. Ese es el tema, la preocupación o la decisión de tomar de cada una de las personas. Bueno, el primer versículo que queremos poner, es Génesis 1:26. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Dice así, en el versículo 26, porque si bien es cierto, si queremos empezar algo de entender cosas profundas y entender cosas grandes, tenemos que ir a la palabra, y en la palabra nos vamos a dar cuenta que en el Génesis está el inicio de muchas cosas, de muchas cosas ahí. Yo te animo a que puedas anotar los versículos y con el tiempo, con más tiempo, puedas leerlo. Génesis es un libro precioso. Lo escribió Moisés, ¿ok? Lo escribió Moisés, ¿sí? Él es el autor de Génesis, revelado por el Espíritu Santo, porque él no estuvo ahí. Quiero que se entienda esto. Muchas de las cosas que Moisés escribe, él no estuvo, porque Moisés escribe, por ejemplo, la fundación del mundo, cómo se creó. Lo que Moisés está narrando es algo que Moisés lógicamente no estuvo, porque ocurrió muchísimos años después, en la creación. Entonces, el Espíritu Santo fue quien guió a Moisés a escribir esto. Versículo 26. Entonces dijo Dios, estaban en lo que la Biblia le llama el sexto día. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias de toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hasta ahí, en el verso 26. Es una idea, fueron palabras de Dios, del Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en algún lugar conversando en la eternidad y llegando a esta conclusión: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo diciendo esta idea. Fue una idea hasta ahí, pero el corazón de Dios es de hacer el hombre. Si ustedes se dan cuenta y lo leen con detenimiento, porque así se tiene que leer la Biblia, con detenimiento, palabra por palabra, y dice, la idea de ellos, del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, era hacer al hombre con la característica que tenga su imagen y su semejanza. Y teniendo la imagen y la semejanza de Dios, como consecuencia es que señoree los peces, señoree las aves. Señorear es una palabra muy interesante que significa administrar con sabiduría, administrar con amor, con sabiduría. Ese es señorear, administrar con amor, con sabiduría, con equidad, con equilibrio. A señorear los peces del mar, las aves del cielo, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? Y en el verso 27 vemos que Dios ejecuta y creó Dios al hombre. A su imagen y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entre el versículo 27 y el versículo 26, definitivamente, pues, hay años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una gran época en que Adán estuvo solo, ¿sí? Aunque en el versículo 27 diga, los creó, varón y hembra los creó, pero la Biblia enseña que primero estuvo creado el hombre estuvo solo. Muchas personas le llaman la época de Adán soltero, la época de Adán solterito, ¿sí? Entonces, Dios le dio al hombre tarea de poner animales, nombre a los animales, perdón. Pero la Biblia enseña, y me gustaría que lo puedan leer ya con tiempo, la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre solo, fue la primera vez que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Todo lo que Dios había dicho antes y lo había creado, y dijo Dios, es bueno, pero solamente cuando Dios creó al hombre solo, en la etapa de soltería, Dios vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿sí?
Entonces, ahí hay características que vamos a ir desarrollando acerca del matrimonio, acerca del plan que Dios tenía. O sea, cuando creó al hombre, lo que Dios quería es crear el matrimonio. Dios pensó en el matrimonio como imagen y semejanza de Dios. Hasta ahí creo que vamos entendiendo el corazón de Dios. Dios crea el matrimonio como imagen y semejanza a Él. Y yo creo que fue por esa la razón que cuando vio al hombre solo, dijo, no es bueno, porque no estaba cumpliendo el propósito. Como que el hombre solo, faltaba algo. Y fíjate que cuando crea a la mujer, después de un tiempo, Dios dice, es bueno en gran manera. Es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque como que el hombre con su esposa podían cumplir el propósito de ser imagen y semejanza de Dios. Yo creo que se refería bastante a un ponerse de acuerdo. La misma característica que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no hacen ellos tres, no hacen algo si no están de acuerdo. Los tres coordinan todo. Padre, Hijo y Espíritu Santo coordinan todo. Y a la luz de la palabra se ve una sujeción impresionante de Jesús al Padre, del Padre a Jesús, de Jesús al Espíritu Santo, del Espíritu Santo a Jesús. Entre ellos hay un ponerse de acuerdo, hay una obediencia, una sujeción y una característica impresionante que es ponerse de acuerdo, que no hacen nada solos. Se ponen de acuerdo los tres y ejecutan todo. No ejecutan nada si no se ponen de acuerdo. Y saben que eso es matrimonio en el corazón de Dios. Eso es matrimonio. Eso es matrimonio, el corazón de Dios. Imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. ¿Sí? Entonces, vamos desarrollando la luz de la palabra, lo que Dios quería que sea del matrimonio. Imagen y semejanza, ponerse de acuerdo. ¿Con quién se iba a poner de acuerdo Adán estando solo? No se podía poner de acuerdo con nadie. Entonces Dios crea la mujer para que tengan la posibilidad de ponerse de acuerdo y poder hacer ahí imagen y semejanza. Como ellos coordinan, como ellos se mueven, así coordinar en el matrimonio. Dios crea hombre y mujer. ¿Sí? Esta es la creación de Dios. El matrimonio. Cuando Dios piensa en crear al hombre, es crear matrimonio. Ahí. Dios los llamó a los dos y le dio instrucciones al matrimonio. Quiero que noten esto. Dios los llamó a los dos. Era esta situación, ahí a los dos, Dios hablándole. Al matrimonio, a los dos, Dios le dio instrucción. A los dos les dijo, y los bendijo Dios y les dijo a los dos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread. Otra vez la palabra señoread. Administren con equilibrio la tierra, llenen la tierra. Es decir, un mandato que Dios le dio a ellos dos es tener hijos, tener hijos. Llenen la tierra. ¿Qué tal mandato, no? Llenen la tierra. Muchas personas dicen, ¿y cómo iba a ser si ellos no iban a morir? Llenar la tierra, pero en pocos años eso, la tierra ya no iba a haber personas a dónde vivir, ya no iba a haber espacio. Bueno, yo creo que Dios para eso hizo los demás planetas, ¿verdad? Pero se truncó ese plan, lo vamos a ir viendo.
sojuzgala y señoread en los peces del mar, en las aves es decir, en todo lo que Dios le había dado, en todo el planeta, lo que Dios le había mostrado. Señoread, administrar bien las aves, los peces, las bestias y todo lo que se mueve en la tierra. El verso 29, y dijo Dios, he aquí, os he dado todo planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Es decir, Dios crea el matrimonio. Fíjense el corazón de Dios. Dios crea hombre y mujer, imagen y semejanza, y les entrega todo. Dios le da todo al matrimonio. Adán no tenía que trabajar con Eva para comer. Dios les daba todo. Tenían que ellos trabajaban porque eso honraba a la presencia de Dios, porque ellos administraban lo que su padre les había dado, mas no trabajaban para comer porque Dios les había entregado todo. Es decir, el corazón de Dios es generar todo para que el matrimonio subsista y todo lo que puedan necesitar, Dios se lo daba. Ustedes solamente llenen la tierra y administren. No se preocupen por nada. Yo les doy todo. Yo entrego todo para que ustedes subsistan. Solamente llenen la tierra. Sojúzgala y señoreen con equilibrio, administren con equilibrio. Y no se preocupen por nada, porque yo les proveo todo. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y esa idea que Dios tenía y lo había realizado y lo había concretado ya, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue así la tarde y la mañana del día sexto. ¿A qué se refiere con que fue bueno en gran manera? Fue bueno y en gran manera el plan que Dios tenía en su corazón referente al matrimonio y en la forma como Dios quería que el matrimonio viva. Los dos señoreen, sojuzguen a la creación, los dos juntos. No había orden de que el hombre o la mujer señoreara el uno al otro. Los dos señoreen a los animales, a la creación. Los dos administren su casa. Los dos administren sus hijos. Los dos administren todo. No había separación de roles. Lo que hoy día pretendemos hacer, los roles, y encasillar al hombre a un rol y a la mujer en un rol. Eso no fue el plan de Dios. Eso no estaba en el corazón de Dios. En el corazón de Dios al comienzo y al inicio era, los llamó a los dos y les dijo, los dos administren con equilibrio su casa. Yo les voy a proveer todo. Yo los proveo todo. No se preocupen por nada. Yo les voy a proveer. Ustedes solamente, si quieren preocuparse de algo, solamente tengan hijos. Ustedes tengan hijos y administren bien, solamente administren bien. Pero nótese que la orden era a los dos, a ellos dos, como cabeza de toda la creación, de toda su casa. Pero algo pasó. Algo pasó. Antes de que entremos a esa parte, hay este versículo en el Génesis 2, capítulo 2. Entonces Jehová, cómo Dios hizo el matrimonio. Y quiero que vuelvan a entender esto. Es Moisés guiado por el Espíritu Santo narrando esto. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía,
mientras Adán dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y es Dios quien se la trajo al hombre. Dios se la trajo al hombre, a la mujer, el plan de Dios, el matrimonio. Dijo entonces Adán, esto, miren la revelación que tuvo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. El concepto de que el hombre tenía de su esposa, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, fíjense lo que Adán logra decir. Por tanto, esa palabra profética, por tanto, el hombre dejará el hombre a su padre y a su madre. Una palabra profética de Adán, porque ahí no había nadie más que ellos. Y Adán decía, esta revelación, esto que estoy sintiendo yo, que Dios está poniendo en mí, esto va a suceder con los años, con las personas. El hombre se va a impactar tanto de su esposa que va a tener que dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estamos hablando de Génesis capítulo 2, la revelación de Adán, fue lo que Adán dijo, que el Espíritu Santo se lo revela a Moisés. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué tremendo versículo esto de acá, qué hermoso que es el matrimonio, que podamos andar desnudos, no solamente físico, no es físico, no es desnudez física, sino el que podamos ser transparentes con el corazón desnudo, que pueda yo ser transparente y genuino tal como soy y que no me pueda ver y que no me tenga que avergonzar de mi esposa, que sé que mi esposa me va a aceptar tal como soy, el que pueda ser sincero, el que no pueda ocultar nada con ella y que mi esposa pueda ser tal cual conmigo. Eso significa andar desnudos y no avergonzarnos, no tener miedo, el que no tenga que fingir delante de mi esposa y mi esposa no tenga que fingir o hacer creer que soy alguien cuando no lo soy. Tal como estoy, tal como soy, y tener la certeza de que mi esposa me va a amar y me va a querer como soy y no tengo que aparentar nada. Adán y su mujer andaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué tal revelación de Adán cuando la vio a la mujer? Y lo que me impacta acá también que le dice varona. Fíjense estos detalles. Estamos hablando y pretendiendo entender el corazón de Dios cuando crea el matrimonio. Le dice varona, varona, porque del varón fue tomada. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tú eres igual que yo. Yo soy varón, categoría varón, tú eres varona. Somos iguales. Tenemos las mismas características. Tenemos la misma condición. Somos iguales. Jamás se le cruzó por la cabeza querer ser superior a la mujer. Adán en ningún momento la vio inferior. Le dijo varona, es decir, el mismo estatus, la misma condición. Carne de mi carne, huesos de mis huesos, varona, igual que yo. Y Dios lo rectifica cuando los llama a los dos y a los dos les da el encargo, a los dos les da el encargo de señorear, de sojuzgar. Porque es la misma categoría, la misma responsabilidad los dos. Y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Pero pasó algo. Y pasó algo que cambió todo el matrimonio. ¿Y saben cuál es lo penoso? Que muchos de nosotros tenemos por concepto este matrimonio. ¿Cómo cambió y cómo se distorsionó? ¿Cómo se distorsionó el plan de Dios que tenía para el matrimonio? ¿Cómo lo distorsionó tremendamente el pecado?
¿Qué fue lo que lo distorsionó al matrimonio? El pecado. ¿Y cuál es el pecado? Cuando el hombre y la mujer creyeron que podían ser Dios. Cuando dijeron, Dios, ya no te necesito en mi vida, ya no, ahora yo voy a decidir qué hacer y qué no hacer. Eso ya lo hemos visto en las prédicas anteriores. Y cuando el hombre y la mujer deciden coger de aquel fruto que Dios les dijo no les conviene, no lo hagan porque morirán, fíjense cómo se distorsionó el matrimonio totalmente. Cuando ya habían hecho eso, Dios se vuelve a acercar nuevamente, los llama a los dos de nuevo. Y aquí Adán comete un tremendo error. ¿Por qué? Porque ya estaba sin Dios. Ya estaba sin Dios. Y comienza ya la torpeza del hombre hasta ahora sin Dios. Y le dice, ¿qué pasó, Adán? ¿Qué pasó? Y Adán voltea y le dice, es que tú tienes la culpa, Dios. Porque la mujer que tú me diste a la mujer, ella me hizo que yo fallara. Y esa mujer me la diste tú. Por consecuencia, tú tienes la culpa. Eso conocido hasta ahora. Gente que ha decidido sacar a Dios de sus vidas, pero cuando les pasa algo, le echan la culpa a Dios. Y yo estoy seguro que Dios ahí quería hacer algo con Adán, le estaba dando una oportunidad de que pudiera reconocer. Y Adán, lejos de reconocer, le echa la culpa a Dios. Y posteriormente le echa la culpa a la mujer. Y le pregunta a la mujer y la mujer le dice, no, la serpiente me engañó. Nadie asumía su equivocación. Nadie asumía en ese matrimonio. Pudieron restaurar el matrimonio, pudieron restaurar su vida, pero nadie asumía, ni el hombre ni la mujer asumía su responsabilidad. Y lo que Dios estaba haciendo era dándole la oportunidad de restaurar su casa y de restaurar su matrimonio. La serpiente ya no tenía a quién echarle la culpa. La serpiente volteó y bueno, y Dios comienza a decirle las consecuencias, las reglas del juego. Aquí no se ve maldad de Dios. Aquí se ve Dios en su justicia leyéndoles las consecuencias de su falta. Porque toda falta, toda mala decisión tiene consecuencias, tanto buenas o malas decisiones, todo tiene consecuencias. Y lo que Dios les dice por justicia, lo que Dios les dice, porque Él es un Dios justo, lo que les dice es, estas van a ser las consecuencias de sacarme a mí de sus vidas. Esto va a pasar a un hombre y a una mujer en matrimonio que han decidido sacarme de sus vidas, que han decidido ya no tener la sabiduría a mí, sino su propia sabiduría. Esto es la consecuencia. Y empieza primero por la serpiente. A Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto tú hiciste esto, malditas serán todas las bestias de la tierra, de los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hasta ahí parece ser que la serpiente o caminaba o volaba, pero a partir de ahí no más. A partir de ahí comenzó a arrastrarse. Parece ser que la serpiente comían verduras, comían animales. A partir de ahí le dice, comerás polvo, comerás tierra, todos los días de tu vida. Pero Dios muestra su amor y su misericordia, que ahí mismo, sentenciando, Dios da la primera palabra profética de lo que iba a venir. Escuchen y lean el versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar. Es la primera promesa de Jesucristo, el hijo de una mujer, hiriéndole en la cabeza al enemigo. En Génesis 3 se hablaba de Jesús. Eso fue lo que le dijo a la serpiente. Y vamos a ver con mucha pena lo que le dice a la mujer. Fíjense, la consecuencia de un matrimonio sin Dios. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz. Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia de sacar a Dios de su vida. Con dolor darás a luz y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. No es señorear, enseñorear. ¿Qué significa enseñorear? Enseñorear significa hacer de tu propiedad, o sea, hacerlo tuyo, agarrarlo y poseer como dueño, ¿sí? Dueño de una cosa, dominar, apropiarse de algo. Significa cometer abusos y toda clase de excesos contra una persona. Eso significa enseñorear, querer tomar control de algo, enseñorear. La consecuencia de una esposa sin Dios en su vida, de un matrimonio, en una mujer, de un matrimonio sin Dios, con dolor darás a luz a tus hijos. ¿Qué significa esto? Miren, está comprobado, todas las personas que estudian el comportamiento humano, está comprobado que todo lo que produce dolor genera un trauma y un apego. Los que estudian el comportamiento humano han llegado a este estudio, que todo lo que provoca dolor, todo lo que se logra con dolor, provoca un trauma y ese trauma provoca un apego desmedido. ¿Sabes cuál es la consecuencia en un matrimonio? Con una mujer que no tiene a Dios y ha decidido sacar a Dios de sus vidas, es que la mujer cambia el apego que debería tener al marido, lo cambia para con los hijos. Una mujer comienza a amar más a los hijos que al esposo con quien tuvo los hijos. Y eso es totalmente desastroso para un matrimonio según el plan de Dios. Es por eso que ahí se escuchan frases como decir, como con mis hijos, a mis hijos, no, con mis hijos, ay, ¿a quién se mete con mis hijos? Pero ¿y al esposo? Nada, normal, no. Mis hijos, sí, para mis hijos todo lo que quieran. Mis hijos son mis hijos. ¿Y el esposo con el quien tuviste los hijos? Ah, no, bueno, no. Esa es una consecuencia de un matrimonio sin Dios. Tu deseo será para tu marido. Muchas mujeres han renunciado a sus planes. Muchas mujeres han renunciado a sus proyectos, a sus dones, a sus talentos, a sus capacidades, solamente para hacer que el marido alcance todos sus planes. Y la mujer quedó en el olvido. Consecuencia de un matrimonio sin Dios. Y muchas mujeres hasta ahora tienen la idea o creen que el matrimonio es así y que así debería ser. Y la otra consecuencia es, y él se enseñoreará de ti. Y comenzó el abuso, el maltrato del hombre hacia la mujer, creyendo que la mujer es del marido. Y por ser la mujer mía, yo soy su dueño, yo le digo qué hacer, yo le digo que haga esto, que haga el otro, porque yo soy su dueño, porque
porque ella es mía y yo comienzo el maltrato y porque lo más triste de todo esto que hay en la actualidad, iglesias cristianas donde enseñan este tipo de matrimonio, creyendo que ese es el matrimonio que fue del plan de Dios. Y es por este tipo de matrimonio que muchas iglesias han santificado, que ahora nadie quiere casarse. Nadie quiere casarse. Y muchas personas están en esa incertidumbre. ¿Me caso? No me caso. ¿Me caso? Y veo la figura de mis padres y veo la figura de mis tíos y veo a mis amigos del trabajo, cómo les ha ido y veo a todo y sigo en la incertidumbre. ¿Y me caso o no me caso? ¿Me caso o no me caso? No sé. Porque hay tanto maltrato, hay tanto hombre que se cree superior a la mujer. Producto del hombre sacar a Dios de su vida, producto. El hombre se apega con el hijo. La mujer hace equipo con su hijo. La mujer hace una coordinación y coordina. ¿Cuántas mujeres coordinan con los hijos todo? Y el marido ni enterado. Lo sacan al hombre, al esposo, lo sacan de la vida. Es como que se divide la familia, la mamá con los hijos. Madre coordinando con hijos y no coordinando con el esposo. Producto de no tener a Dios en su corazón. Y creyéndose muchas veces que es algo bueno y lo único que trae es destrucción, división. Totalmente el hombre golpeando, acechando a la mujer, abusando de la mujer física, verbal y emocionalmente, haciendo sentir menos a la mujer. ¿Cuántas mujeres hay que se sienten menos? Ya no te hablo la gente que ya no conoce a Dios, te estoy hablando para vergüenza dentro de las iglesias, dentro de las familias que supuestamente congregan en iglesias, familias que supuestamente leen Biblias. ¿Cuántas mujeres se sienten abusadas emocionalmente? ¿Cuántas personas, mujeres, se sienten menos por sus maridos porque se los dicen de diferentes formas? Abusadas emocionalmente, físicamente, verbalmente, producto de sacar a Dios de sus vidas y creernos Dios, creyendo que tenemos la razón. Génesis 3, 17 al 19. Lo que Dios le dice al hombre como consecuencia. Eso no es el plan de Dios del matrimonio. Si se dan cuenta, eso no es lo que Dios quería para el matrimonio. Eso no fue lo que Dios creó. Eso no estuvo en la cabeza de Dios cuando Dios creó el matrimonio. Dense cuenta de lo que Dios quería y anhelaba. Pero por cuanto el hombre tomó esa decisión, Dios lo que le leyó fue la consecuencia. Pero esto no era lo que Dios quería. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la mujer, la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Fíjense, maldita será la tierra por tu causa. Y otra vez esta palabra, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y hemos dicho que el dolor produce trauma y el trauma produce apego. Produce apego desmedido de las cosas. Ahí vemos ese apego de la madre a los hijos, un apego desmedido. Y aquí podemos ver el inicio de un apego desmedido del hombre a su trabajo. Del hombre a su trabajo.
Y lo que Dios había dicho, que el matrimonio tenga todo, Dios le iba a proveer todo y que cogieran porque se le estaba entregando todo, acá dijo, maldita será la tierra por tu causa. Es decir, la escasez, la escasez. Espinos y cardos te producirá. Hasta ahí la tierra no producía cardos ni espinos. Con el sudor de tu rostro comerás. El hombre ahora le iba a costar dolor producir. Lo que antes, lo que Dios quería para el matrimonio era proveerle abundantemente. El hombre no tenía que trabajar para comer. Trabajaba porque eso dignificaba su creación. Pero aquí comienza que el hombre tiene que trabajar para comer. Acá está mal interpretado cuando la gente dice que aquí empezó Dios a crear el trabajo. Eso es una mentira, porque Dios creó el trabajo desde el inicio, pero antes se trabajaba para dignificar la obra maravillosa de Cristo Jesús, no para comer. Pero a partir de aquí, iba a costar un tremendo trabajo el poder conseguir las cosas para poder comer y para poder proveer. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Hasta que te mueras, te costará conseguir las cosas. Y como al hombre le produce ahora dolor proveer, y el dolor produce trauma, ahí tú ves ahora los matrimonios de hoy día, la mujer pegada a los hijos, ignorando al marido, y el hombre pegado al trabajo. Dios maldijo la tierra, y la tierra significa su trabajo, su entorno, su casa. Iba a venir a escasez por cuanto el hombre decide sacar a Dios de su vida, lo que ya hemos leído y hemos visto en prédicas anteriores. Empieza una sequedad. Ahora le cuesta al hombre producir, porque hay necesidad en la casa, en la mujer, en los hijos para comer. Y ahí tú ves al hombre sacándose la mugre, tratando de conseguir cosas, esforzándose en el trabajo, y cuando consigue algo, vienen a ser sus logros. Ves a hombres trabajando hasta tarde, un apego al trabajo. Y en casa, mujer sola con hijos, los hijos creciendo solos sin papá. Un apego al trabajo, producto del dolor que le va a ocasionar conseguir las cosas. Y la gloria de una mujer vienen a ser los hijos, y la gloria de un hombre viene a ser el trabajo. La mujer dedicada a los hijos y el hombre dedicado al trabajo. ¿Y quién se dedica al matrimonio? ¿Quién se dedica al matrimonio? Eso no fue el plan de Dios. Eso no fue en absoluto el plan de Dios. Pero créanme que este matrimonio es el que muchas veces se ha santificado en muchas iglesias y por muchos grupos religiosos. Ese es el concepto de matrimonio que tenemos ahora. Iglesias que enseñan que la mujer tiene que estar dedicada a sus hijos. Iglesias que enseñan que el hombre es el que tiene que dedicarse al trabajo, cuando Dios en verdad lo que dijo fue, hombre y mujer, los dos se dedican al trabajo y los dos se dedican a sus hijos. Los dos se dedican a administrar la casa. Los dos se dedican a hacerlo todo juntos, en coordinación. Mateo 19. Y esta parte es lo que ya en Mateo, Nuevo Testamento, lo que Jesús hablaba ya del matrimonio. ¿Qué es lo que Jesús quería del matrimonio?
Entonces hemos visto a la luz de la palabra lo que Dios quería en mente y cómo Dios creó el matrimonio, con qué idea. Y después vemos qué es lo que el hombre produjo del matrimonio. Y ahora vemos qué es lo que Dios, qué es lo que Jesús en el nuevo pacto, en un mejor y nuevo pacto, Jesús dice del matrimonio. Y en esta partecita, en el capítulo 19, habla que Jesús venía de estar haciendo milagros y sanando a muchas personas en un día precioso donde había mucha gloria de Dios. Y después de eso, se le acercan los religiosos. Se le acercan los fariseos, que eran los líderes de una religión, que supuestamente conocían palabra, que supuestamente leían Biblia y enseñaban Biblia, pero no tenían la revelación del Espíritu Santo. Y le dicen a Jesús, le preguntan, y Señor Jesús, ¿y tú qué piensas del matrimonio? Le dice, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué piensas del matrimonio? ¿Ah? ¿Puede un hombre ¿puede un hombre divorciarse? Le preguntan en el verso 3, porque ahí he puesto desde el 4. En el verso 3 le dicen, no habéis, le dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier cosa? Le estaban preguntando los religiosos, los que enseñaban Biblia, supuestamente, pero no entendían nada del corazón de Dios. Le dicen, ¿es lícito que se divorcie? Y Jesús le responde, el 4, el que está acá, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? Y hace referencia a Génesis. El mismo Jesús, estamos en los tiempos de Jesús, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos. Nunca más en un matrimonio, según el corazón de Jesús, en un matrimonio ya no vuelven a ser dos personas, el esposo y la esposa. Ya no más serán dos, sino que los dos tendrán que ser una sola carne. Cuando habla de una sola carne, está diciendo de una sola idea, una sola visión. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Son palabras de Jesús. Jesús tenía en mente que un matrimonio tiene que ser un milagro. Y Jesús enseña que ese milagro no es para todos. No es para todos. Ya no serán dos personas. Serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, el hombre no lo puede separar. Y cuando dice no, el hombre no lo puede separar, significa a que ni siquiera el esposo ni la esposa pueden separarlo. ¿Cómo se puede separar una sola carne? Por eso es que el divorcio trae muerte. Alguien muere. El divorcio trae muerte. No se puede separar. El matrimonio que Dios quería, el matrimonio que Jesús quiere y el corazón de Dios es que se hagan una sola carne, los dos. Y lo más duro de esto, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio? Los religiosos poniéndole y le dijeron, entonces, ¿por qué en la ley? Entonces, ¿por qué está escrito? Entonces, ¿por qué a Moisés enseñaba que podía haber divorcio? Entonces, ¿por qué, maestro? Enséñame, dime. Lo que los fariseos querían hacerles siempre es poder contradecir, poder encontrar un defecto, encontrar la falla. Le dice, entonces pues, ¿por qué Moisés enseñaba que sí tenía que haber divorcio? Y Jesús le responde esto que hemos venido hablando en todas estas prédicas. Él le dice, por la dureza de vuestro corazón. Es por eso, por la dureza del corazón del hombre.
pero yo he venido a traer un corazón nuevo. El divorcio se ha permitido por la dureza, por el trato duro del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Porque yo lo que no quiero es que se maten por la dureza con el que se tratan. Por eso dijimos, es mejor que se separen. Pero eso no fue el corazón de Dios, el matrimonio. Eso no fue el corazón de Dios, de que se separaran. Lo permitimos, lo tuvimos que permitir por la dureza del corazón del hombre. Por eso se permitió el divorcio. Mas en el principio no fue así. Eso no fue lo que queríamos. El plan era que no nazca ni un niño fuera de un matrimonio. Eso fue el corazón de nosotros. No queremos divorcios, no queremos separaciones. Es en el corazón nuestro que queremos que los dos se unan, se hagan una sola carne y tengan hijos y lo críen los dos. Yo me voy a encargar de que no les falte nada. Pero necesito que cambien el corazón. Necesito que dejen de comer de aquel árbol. Porque si siguen pensando en que ustedes, es su sabiduría, es su pensamiento, si ustedes siguen pensando de tener un matrimonio a su propia idea, va a fracasar porque el matrimonio no es humano. El matrimonio es un plan de Dios. El matrimonio nace en el corazón de Dios. Y hay que aplicar la palabra de Dios para poder sostener un matrimonio. No es fácil hacerse una sola carne. No es fácil hacerse una sola visión. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos sacar el corazón duro que tenemos. Porque esa dureza, ese corazón duro, es el que nos hace maltratar a la esposa con palabras, con gestos. Es por eso que tú crees que tu matrimonio ya no da más, no puede ser. Y dices, se acabó el amor. El amor no se acaba, el amor es Dios. Lo que no se aguanta ya es tanta dureza, tanto maltrato, tantas heridas. ¿Cuánto se lastima un hombre con una mujer? Tanto se lastiman que ya no se soportan. Pero no es que se acabó el amor. No es que se acabó el amor. Tanta indiferencia. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sabes que en el corazón de Dios la finalidad de Dios es que se acabe la soledad? Pero ¿cuántos hombres hoy día y mujeres casados, aún dentro de las iglesias, sienten soledad por la indiferencia, por la dureza del corazón? Jesús prácticamente yo me lo imagino con lágrimas diciendo, por la dureza de su corazón, por eso lo permitimos, pero eso no era el plan. En el principio no fue así, no fue nuestra idea crear el matrimonio para esto. Nosotros tenemos otra idea de matrimonio, les decía Jesús. Jesús decía, y se los voy a leer porque vamos a ir terminando. Jesús decía, las casadas, lo voy a leer en Efesios capítulo 5, verso 22 en adelante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Escuchen, la palabra de Dios no es machista para nada. Quiero que escuchen todo, por favor. Y ustedes puedan pensar si la palabra de Dios es machista o no. Aunque empieza así, lo estoy empezando a propósito así. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Jesús. Porque el marido es cabeza de la mujer. Escúchenlo completo, lo estoy empezando así a propósito. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Pero no queda ahí. Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Wow, eso cambia todo.
¿Y cómo es Cristo con la iglesia? La cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia habla que Jesús decía, yo soy el esposo y la iglesia es la esposa. Así como yo trato a mi esposa, yo quiero que el hombre trate a su esposa. Así como yo trato a la iglesia, que es mi esposa, así yo quiero. Ese es el modelo que Jesús quiere. Hemos visto el modelo de Dios, el modelo que el hombre se inventó por la causa de su desobediencia y el modelo de Jesús. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y de ahí le dice a los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, igual nos está dando un modelo de cómo tú, hombre que me escuchas, tienes que amar a tu esposa. Y si tú estás soltero, hombre que estás soltero, Dios te está diciendo, así tienes que amar a tu mujer cuando te cases. Así como yo amo a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Jesús se entregó por su esposa hasta la muerte, dio la vida, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fue santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, escuchen esto, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué te digo que lo hago a propósito? Porque yo he empezado a leer desde el 22, pero en el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor a Dios, como en el principio. Aquí nadie es cabeza, y si somos cabeza es solamente para dar la cara en las circunstancias. Pero la palabra de Dios dice, sométete la mujer sométase al marido y el marido sométase a la mujer, sométase uno al otro. ¿Por qué? Porque así somos nosotros, dice Jesús, porque así somos nosotros. Así es el Padre, así es el Hijo, así es el Espíritu Santo. Este es el matrimonio, este es el matrimonio que Dios quiere que tengamos. Y muchos de nosotros que estamos aquí en esta reunión, muchos de nosotros ya somos casados, muchos de nosotros ya hemos sido de repente separados, divorciados, hay viudas, pero también hay muchos jóvenes que nos están escuchando. Entonces, hoy en día la incertidumbre es, ¿me caso o no me caso? Y yo les animo a que los que no están casados se casen pero teniendo este concepto de palabra de Dios. Pero tienes que cambiar tu corazón, tienes que mudar tu corazón, sacar la dureza de tu corazón, porque si no, no vamos a poder dar testimonio. Muchos de nuestros hijos no quieren casarse. Yo quiero decirte algo, porque para terminar, ir terminando. Um, yo soy hijo de un buen matrimonio. Mi padre y mi madre celebraron más de 50 años de matrimonio. Yo conocí a Dios soltero. Y yo predicaba la palabra de Dios soltero. Y yo me casé. Yo creía que tenía un buen testimonio, un buen ejemplo de matrimonio, porque lo vi a mis padres. Mis padres, mi papá, que ya está en la presencia de Dios, nunca lo vi golpear a mi madre, ni siquiera con palabras, ni siquiera con palabras. Nunca, nunca, nunca vi a mi padre golpear, maltratar a mi madre. Nunca. Y hoy día conversaba con mi hermano por el Día del Padre y decíamos, tenemos un buen ejemplo de papá, hemos tenido un buen ejemplo de papá. Nos enseñó la familia. Yo creía que podía tener un buen matrimonio. La cosa es que cuando yo me casé con mi esposa, con Harumi, muchos de ustedes la conocen, los primeros años, eh, y casi nos divorciamos, conociendo la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Llegó un punto en que nos lastimábamos tanto y nos heríamos tanto que no lo soportábamos.
tomé la decisión de salir de la casa. Me salí de la casa. Y yo le quiero dar gracias a Dios por la vida de 3 hombres que me ayudaron. Hoy día hoy día he podido recibir el amor de Dios de muchas personas, diciéndome que mi matrimonio es un gran ejemplo y que yo soy un gran ejemplo de padre para mis hijos y que mi matrimonio es un gran ejemplo. Y yo les digo, yo no he podido haber hecho esto si Dios no hubiera cambiado mi corazón. Yo era duro, maltrataba mucho. A Harumi la maltraté mucho con palabras. Fui muy duro con ella. Ella fue muy dura conmigo. Y tomamos la decisión de separarnos. Hasta llegamos a pensar que nos equivocamos. Yo le conté en su tiempo a mi papá. Mi papá me aconsejó del matrimonio. Le doy gracias a Dios por la vida de mi padre. Y saben que otro hombre me ayudó muchísimo. Mi suegro. Mi suegro es un precioso hombre que también está escuchando. Tengo el privilegio de que mi suegro también me escuche. Él me ayudó muchísimo. Hoy día le daba gracias a Dios por su vida. Él me ayudó a que mi matrimonio no se rompiera como hombre. Me aconsejó como hombre. Y tuve un pastor, el pastor Rubén Vidal. Tuve un pastor que me enseñó a amar el matrimonio. Un hombre que me decía, Marco, no importa a dónde te vayas, lo único que vas a llevar es tu matrimonio. Un hombre que me enseñaba cosas impresionantes. En una oportunidad le dije, pastor, cuando vino acá a Trujillo, quiero invitarle a este restaurante. Y yo quería pulirme con él y llevarlo a un restaurante muy bonito. Llegamos hasta la puerta del restaurante y me dijo, ok, ¿este restaurante es bonito? Sí. Y me dijo, ¿ya la trajiste a tu mujer acá? ¿A tu esposa acá? Dije, no, todavía. Ok, me dijo, vamos, cuando la traigas a tu esposa, después de tu esposa me traes a mí. Un hombre que me enseñó a valorar a mi esposa. Fíjense que mi vida cambió. Mi vida cambió cuando comencé a valorar a mi esposa. Mi pastor me decía, todo lo que tienes es tu matrimonio. Todo lo que tienes es tu matrimonio. No importa a dónde Dios te lleve a predicar. A donde vayas vas a llevar tu matrimonio. Mi padre, mi suegro y mi pastor son unos hombres que yo le doy gracias a Dios. El matrimonio que ustedes pueden ver ahora no fue así al comienzo. Casi me divorcio. Pero yo tuve que entender algo. Yo tuve que entender algo. Que yo necesitaba a Dios para sacar la dureza de mi corazón. Yo podía orar por una persona y he podido haber visto milagros. Quiero decirte algo, he visto milagros. He orado por personas que han recibido sanidad en el instante. He hecho liberaciones, se los digo, cosas sobrenaturales. He visto sanidades, pero Dios me usaba con sanidades, pero yo llegaba a mi casa y mi matrimonio era un completo desastre. Un completo desastre era mi matrimonio. Ahí me di cuenta que uno puede predicar la palabra. Me di cuenta que uno puede hacer milagros, pero me doy cuenta que a Dios no lo mueve eso de ahí. Mi vida no cambiaba. Fue cuando yo empecé a valorar a mi esposa. Fue cuando yo le pedí perdón a mi esposa por todo el daño que le había ocasionado. Fue cuando yo llorando le digo a Harumi, Harumi, perdóname por todo el maltrato y por toda la violencia que pudimos haber vivido, que sentí que cambió toda mi vida y todo mi ministerio. ¿Por qué? Porque yo entendí que lo que Dios quiere es que yo sea imagen y semejanza de Dios. Dios quiere que tú seas imagen y semejanza de Dios.
Y para ser imagen y semejanza de Dios, Dios te ha dado esposa, Dios te ha dado esposo, para que tengas la oportunidad de ser imagen y semejanza de Dios. Y yo entendí, yo le digo, Señor, yo no quiero ser un predicador, yo no quiero ser un predicador, porque hay muchos que enseñan Biblia y tienen matrimonios desastrosos. Yo no quiero ser un simple predicador. Yo quiero ser imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios es otra cosa. Me apasionan las cosas de Dios porque he entendido que lo primero que yo necesito a Cristo, lo primero es para que mi esposa sea bendecida. Yo he tenido que aprender que primero es mi esposa. Lo primero es mi esposa. Primero en mi vida es Dios y después mi esposa. Y no sabes cómo Dios respaldó mi vida y mi ministerio. ¿Por qué? Porque comencé a poner en práctica la palabra de Dios. Poner en práctica la palabra de Dios es darle lugar al cónyuge, en primer lugar. Ser imagen y semejanza de Dios es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú seas bueno o buena. Para eso no ha venido Dios. Para ser bueno y buena, no. Dios ha venido para que nosotros seamos santos, apartados para Él. Y el matrimonio Dios lo creó en su corazón para tener la oportunidad de poder ponerme de acuerdo. He aprendido a no hacer nada si no estoy de acuerdo con Harumi. No hago nada, pero el mundo, ¿cómo lo conoce? La gente que no conoce a Dios se le llama saco largo, pisado, se le llama todos los insultos que puedan venir con la única intención de romper esa relación de marido-mujer. Hoy en día hay hogares que aparentan, pero a puerta cerrada son infiernos. No se pueden poner de acuerdo, ni en lo más mínimo. El hombre estuvo solo. Dios sacó a la mujer. Los hizo dos personas. El matrimonio es que se vuelvan a ser uno. ¿Cómo? Poniéndose de acuerdo, conversando, respetando las ideas, las posiciones. Hay hombres que han maltratado tanto a la mujer que ahora la mujer no quiere ni hablar. Han castrado a la mujer en el hablar con palabras con que tú no sabes, tú no entiendes, tú no sabes. Pero hay que tener humildad para poder escuchar el consejo. ¿Cuántas veces me he ido de muelas por no escuchar a Harumi? Dios nos ha creado diferentes. Aquí está mi esposa escuchando, ayudándome a hacer esto. Pero quiero decirte que no importa nada de lo que tú hagas. No va a impactar nada el corazón de Dios si tú no tratas bien a tu mujer, a tu esposa. Si tú no tratas bien a tu esposo, nada impacta el corazón de Dios. Muchas mamás se han volcado al corazón de los hijos. Hay muchos matrimonios en que los hijos han sido el nexo, pero una vez cuando ya los hijos crecen, se casan y se van de la casa, se quedan dos perfectos desconocidos en una casa. Este tipo de matrimonio es el que Dios quiere. Y este tipo de matrimonio es que cada vez que me invitan a hablar de matrimonios, yo hablo de esto a los jóvenes.
Porque yo les digo a los jóvenes, el matrimonio no es lo que sabemos. Por eso no se quieren casar. Nadie quiere casarse. Por eso es que hoy en día todos conviven. El que menos convive, el que menos tiene hijos, ¿casarme para qué? Para estar así. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que muchas iglesias enseñan el diseño del matrimonio, de la caída del hombre para acá. Ese diseño lo enseñan. Y muchos líderes religiosos aplauden el que la mujer esté en la casa metida con los hijos. Y muchos líderes lo aplauden. ¿Y dónde están sus sueños? ¿Y en dónde están sus dones y talentos? ¿Y dónde están los planes de aquella mujer para lo que fue creado? El hombre tiene que proveer el ambiente para que la mujer se desarrolle en todos sus planes. Pero como por causa de la caída, el deseo de la mujer es de su esposo. Y muchas mujeres han renunciado para que el hombre alcance sus sueños. ¿Y qué hay de los sueños de la mujer? Y dicen, no, mis sueños míos es que mi esposo haga cumpla sus propósitos. No es así. Jesucristo ha venido para cambiar tu corazón, para sacar tu corazón duro, hombre y mujer, tu corazón duro de piedra, como lo hemos visto, y ponga un corazón de carne. Y Dios viene, y si tú y yo nos arrepentimos, entramos al nuevo pacto de Cristo Jesús, Cristo puede darnos este matrimonio. Y Él comienza nuevamente a bendecir tu tierra. Y tu tierra no más volverá a estar seca, no más volverá a estar árida. Dios quiere que tu tierra, que representa tu trabajo, tu negocio, tu empresa, tu familia, ya no esté seco, ya no haya cardos, ya no haya espinos, sino que con facilidad produzca, con facilidad produzca. El que ya no tengas que pasar tanto tiempo tratando de conseguir la provisión, sino que Dios se encarga, lo que ya hemos venido hablando, Dios se encarga de proveerte y que tú y yo nos preocupemos solamente de que con nuestras esposas y nuestras familias adorar y buscar el rostro de Dios, que Él se encarga de proveer. No te digo que tengas que dejar de trabajar en absoluto. No te estoy diciendo que dejes de estudiar y de prepararte, no. Te estoy diciendo que el que está en Cristo Jesús no tiene que sufrir tanto para conseguir las cosas. No tiene que sufrir, ya no, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere volvernos al comienzo y mejorado. Dios quiere que nosotros empecemos nuevamente a señorear, a sojuzgar. Pero ese trabajo tenemos que hacer. El trabajo de recibir a Cristo Jesús en nuestra vida para cambiar este corazón. Y tú me puedes decir, pero Marco, pastor, pero y ahora yo estoy separada. Ok, acuérdate que si tú estás en Cristo, eres nueva criatura. Y puedes empezar a partir de ahora. Eso es lo precioso del Evangelio. Eso es lo precioso de Cristo Jesús. Que tú puedes empezar a ser una nueva criatura. Puedes empezar algo nuevo. Puedes empezar algo nuevo. Si tú estás separado, si tú estás divorciado, separado, tú puedes tener la oportunidad de volver a empezar en una familia con una persona que pueda Dios mostrar a una persona que tú tengas. Pero si tú empiezas algo nuevo, tiene que ser con este concepto. Y te aseguro que el matrimonio es lo más precioso que Dios ha podido haber creado. Lo más precioso que Dios ha creado. Es el ambiente más seguro en donde tiene que nacer un hijo. Y si tú estás con tu esposa, con tu esposo, tú estás ahora en matrimonio, pero tú sientes y solo tú sabes que no te va bien, pues puedes empezar a decirle a Dios, Señor, me arrepiento. Me arrepiento de haber querido llevar mi matrimonio con mi manera de pensar. ¿No te has dado cuenta que tu matrimonio sin Dios, lejos de ser una bendición, ha sido un lugar de tormento?
Porque es imposible sostener un matrimonio con argumentos naturales. Un matrimonio se sostiene con lo sobrenatural de Dios, porque el matrimonio es sobrenatural. El matrimonio es sobrenatural. Yo tuve que pedir perdón a mi esposa. Tuve que pedirle perdón por no considerarla. ¿Sabes qué vivía yo? Me ponía de acuerdo con todos, menos con Harumi, para un plan. Tenía un plan de negocio, tenía una idea. Me ponía de acuerdo con todos, menos con Harumi. Ahora no hablo con nadie primero si no he hablado con mi esposa. Y no sabes cómo ha cambiado mi vida. No te imaginas cómo ha cambiado mi vida. Pegó un vuelco tremendo. ¿Por qué? Porque eso es poner por obra la palabra de Dios. Eso es poner por obra la palabra de Dios. Es fácil ser cristiano afuera. Es fácil predicar la palabra. Créeme, es facilito. Es fácil hacer milagros. Orar por alguien y sanar es fácil. Hasta los brujos lo hacen y no tienen a Dios. Pero se los digo, a mí no me interesa ser un predicador. A mí me interesa ser imagen y semejanza de Dios. Para eso Dios tocó mi vida. Muchos me conocen aquí como era antes. Dios cambió mi vida. Y fíjese que Dios cambia mi vida cuando comencé a darle el lugar que le correspondía a mi esposa. Ese es el tema que quería tocar con ustedes. Y espero que produzca un cambio en tu matrimonio. Produzca un cambio en tu vida. Porque todo lo que hemos hablado acá tiene sustento bíblico. Produzca un cambio en tu vida. Y a los solteros, a los jóvenes solteros, porque sé que hay adolescentes que me están escuchando, anhelen el matrimonio, pero este tipo de matrimonio. El matrimonio que Dios quiere. El matrimonio que Dios quiso. Y para eso no tenemos que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No tienes que depender de tu propia prudencia. Necesitas a Cristo Jesús. Necesitas entregarle tu vida a Cristo Jesús. ¿Me caso o no me caso? Es un tema que espero te inspire a que tu matrimonio cambie. Y decidas y apuestes por el matrimonio, porque es el plan de Dios. Un matrimonio seguro brinda una familia segura. A mis hijas yo les pregunto y lo que más quieren es que yo ame a su madre. Es lo que más quieren, que yo ame a su madre. Y tus hijos, los hijos, lo que más quieren y lo que más anhelan es que su padre ame a su madre. Si no lo ven, esos chicos son infelices. Así les compres lo que quieras. Así nazcan en una cuna de oro. Son infelices. Lo que le da seguridad es un buen matrimonio de sus padres. Tú tienes la oportunidad porque en Cristo Jesús tiene la capacidad de hacer nuevas todas las cosas. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me da.